Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos hoy nuestro sexto encuentro sobre el proyecto feminista con el tema de hoy es género y diversidades. Tenemos como invitadas a Sosa Testa, Alba Rueda, Esteban Paulón, Dora Barrancos. Les queríamos, antes de iniciar la charla, agradecer al equipo de UNCREU de la universidad que siempre nos apuntala en estas conversaciones. En el día de hoy vamos a hablar entonces también, queríamos agradecerle a Marcelo Caña, que es otro gran apuntalamiento de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en esta charla de hoy sobre género y diversidades quería marcar una iniciativa de la universidad que fue aprobada ayer en la reunión del Consejo Superior, con la cual la Universidad Nacional de Quilmes adhiere a los fundamentos del decreto de cupo laboral dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que en el marco de la autonomía universitaria, la universidad establece que serán ocupados por una proporción no inferior al 1%, la totalidad de los cargos por personas travestis, transexuales, transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad. Es decir, que en el marco de las distintas normativas, la universidad sigue dando pasos muy significativos en su comunidad para lograr la igualdad, para lograr una comunidad universitaria más democrática, igualitaria. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados con la charla de hoy sobre género y diversidades, y la propuesta es que vamos a, digamos, cada expositora va a hacer una breve intervención y después vamos a dar un espacio a las distintas preguntas, a las distintos interrogantes para avanzar en este conversatorio. En primer lugar, le pido a Sosa Testa, la presento a Sosa Testa. Es becaria doctoral de CONICET. Te tengo anotada como doctoranda en Ciencias Sociales y activista no binario. No sé si alguna cosa más me quedó para presentar, pero te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todos. En primer lugar, bueno, es un gusto, como siempre, estar compartiendo estos espacios de construcción de aprendizajes, de interrogantes, y que, por supuesto, el saber, afortunadamente, nunca es concluso ni acabado, sino que es permanente construcción y de construcción también, así que es un placer compartir el panel con quienes hoy están aquí conmigo. Y bueno, menudo tema nos ha convocado, ¿no? Cuando pienso en los espacios académicos, es inevitable pensar, ¿no?, como persona trans, no binaria, también en cuestiones que tienen que ver indefectiblemente con la identidad de género y con cómo el heterosis patriarcado ha atravesado los espacios académicos. En este sentido, y antes de continuar, aprovecho para felicitar a la Universidad de Quilmes por la iniciativa del cupo laboral travesti no binaria, y se lo agrego yo porque para mí es necesario, ¿no?, mencionar que las personas no binarias también somos sujetos, sujetas y sujetes del derecho, y estamos, o deberíamos estar también alcanzados y alcanzadas en los términos del decreto del Ejecutivo y de todas las resoluciones que las instituciones han sacado para acompañarlos, ¿no? Y en ese sentido,
me parece que es un hecho celebratorio, ¿no? Que la universidad se esté planteando este cupo, porque también me parece va a habilitar el hecho o va a visibilizar varias cosas. En primer lugar, que cuando hablamos de educación estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Y que por lo tanto es universal e innegable, sin distinción de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y en segundo lugar, un suceso como este también nos invita a pensar acerca de qué paradigma o qué imaginario o qué construcciones, ¿no?, de las corporalidades y de las identidades se han pergeniado a lo largo de la historia en los ámbitos educativos, ¿no? Y para ello creo, bueno, seguramente si hay algún error me van a corregir, pero la historia de la educación es al mismo tiempo la historia de una élite, ¿no? Porque históricamente quienes accedían a la educación eran determinadas identidades, ¿no? Léase cis varones que detentaban determinado poderío económico y determinado también estatus de clase, ¿no? Este aquí que originalmente ni siquiera las mujeres cis podían tener acceso a esto que hoy es reconocido como un derecho humano, ¿no? Y en ese sentido, valorar la presencia de las identidades trans, travestis y no binarias adentro de los espacios educativos, digo, tanto de grado como de posgrado, suscribiéndome específicamente a los ámbitos académicos, ¿no? Digo, tema aparte y también, y no tanto, ¿no? Son los estratos educativos del nivel inicial y nivel medio, ¿no? Que también, digo, hoy en día están siendo fuertemente atravesados por estos mismos cuestionamientos, ¿no? Acerca de qué identidades, qué corporalidades y con qué capacidades se presupone la existencia de un estudiantado adentro de los espacios, ¿no? En ese sentido, a mí lo que me interesa reflexionar o compartir, tampoco es que vengo a dar respuestas acabadas, porque como dije, para mí el conocimiento nunca es concluso ni acabado, sino es apenas compartir algunos interrogantes, es esto, ¿no? La pregunta que yo siempre me hago es: ¿cuántas personas trans, travestis y no binarias hay actualmente en los sistemas educativos universitarios, ¿no? ¿A cuántos y cuántes de nosotros, nosotras y nosotres hemos ingresado, hemos permanecido y hemos egresado, ¿no? de estos espacios de formación, ¿no? Y concomitantemente con esto, la segunda pregunta, ¿no? ¿Con cuánto grado de resistencia, mayor o menor, hemos permanecido y hemos egresado? Y también hemos ingresado, ¿no? Desde aquí que, por eso me parece muy fundamental, muy fundamental, y celebro cada vez que me entero que una universidad sacó una resolución favorable para el lenguaje no sexista, sacó una resolución para capacitarse en género en el marco de leyes como la Micaela, habla sobre educación sexual integral, y también celebro mucho cuando, bueno, las universidades manifiestan su adhesión y su valoración positiva al atravesamiento transfeminista, ¿no? Porque creo que también esta es una manera de cuestionar cómo se ha construido el conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? Para quiénes estuvo destinado y quiénes fueron las voces autorizadas. Así que, bueno, esto por un lado. Por otro lado, también me parece fundamental, yo la escucho mucho a Dora
que hoy está presente con nosotros, con nosotras, con nosotres, decir algo que a mí me parece que es muy cierto, que no hay categorías ónticas que definan a una persona, ¿no? Y en ese sentido, creo que también pensar por fuera de estas categorías ónticas, que para mi gusto han sido un constructo del heterosis patriarcado, es también pensar nuevos modos de producción de conocimientos posibles, ¿no? Que abonen a un ejercicio más amable, ¿no? No quiero decir inclusivo porque me parece que esa palabra incluso hoy ya da para debate, sino un ejercicio más amable de este derecho humano que es el de la educación. Y en este sentido también habilitar la pregunta, ¿no? De a ver, ¿cómo decirlo? ¿Por qué sigue siendo tan elitista muchas veces? Tan elitista muchas veces el sistema académico, ¿no? Y en ese sentido abrir la pregunta de cuáles son los saberes o el capital cultural socialmente valorado como tal y cuáles no, y esto en detrimento de qué clase social termina siendo más favorecida y cuál no, ¿no? ¿Cuál es el valor de la experiencia en la producción del conocimiento? ¿Cuál es el valor de, bueno, aquello que Spivak habla acerca de si puede o no puede hablar, si podemos o no podemos hablar, ¿no? Los sujetos o las subalternidades, ¿no? Yo creo que sí, que podemos hablar, que evidentemente hablamos, que evidentemente producimos conocimiento, pero la pregunta que todavía a mí me subyace es bueno, ya no es si podemos o no podemos hablar, es cuán amplio es el espectro para la escucha, ¿no? Y qué tipo de escucha se produce acerca de estas voces subalternizadas que, bueno, empezamos a hablar y a producir también conocimientos. Digo, también esto de valorar la producción de conocimiento de una persona trans, travesti, no binaria, más allá del relato de la propia experiencia, que es, por supuesto, es riquísimo, llama a debate, produce conocimiento, pero yo creo que también hay una producción más allá aún de la propia experiencia, y en ese sentido, y para ir cerrando, porque creo que ya me estoy acercando al tiempo de conclusión, y en ese sentido, nuevamente, felicitar a la Universidad de Quilmes por acompañar este decreto y favorecer también que las universidades sean no solo espacios de producción de conocimiento, de divulgación de saberes, sino también un espacio en el cual se pueda acceder a un trabajo y que seguramente esa accesibilidad va a también ser acompañada con una mayor oportunidad de ingreso, permanencia y egreso en el sistema, en este caso, de la enseñanza de la universidad pública. Así que, bueno, para concluir esto, las felicitaciones, el agradecimiento por estar aquí presente hoy y, bueno, esperaré la ronda de preguntas. Y sí, efectivamente, digamos, creo que el eje conductor que liga nuestras conversaciones y nuestras interrogantes es la perspectiva de derechos humanos, es decir, aquello que aparece como núcleo fundador de la época de la contemporaneidad, que es la idea de que todas las personas, digamos, nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y sin embargo esto convive con una lógica de estatus de larga duración que atraviesa cuerpos, discursos, instituciones, y que también nos interpela a nosotros, digamos, como universidad. Le pediría a Alba Rueda
la tenemos a Alba Rueda con nosotros. Alba Rueda es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio Nacional y, bueno, activista de larga trayectoria, así que te escuchamos. Muchísimas gracias, María. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Estoy muy feliz de compartir también con ustedes, sobre todo en este día que estamos pensando y celebrando que el núcleo trans, la representación de los cuerpos trans en la Universidad de Quilmes está presente. Esto es un paso fundamental. La verdad es que me alegro mucho justamente del trayecto popular y emancipador que lleva adelante la universidad hace muchos años, y sobre todo poniendo en valor estos saberes. Eso me parece como muy importante, sobre todo desde la materialidad de los derechos. Eso sin duda creo que describe el esfuerzo de tantas personas que dentro de este espacio universitario, como nuestra querida Dora, bueno, lleva una lucha incansable sobre la democratización de los estudios, la socialización de los saberes, la militancia, para que todos podamos ocupar estos espacios. Les agradezco a todos realmente este enorme esfuerzo que llevaron adelante para poder para llegar a plantear en la UNCI, nuestra querida UNCI, justamente el tema del cupo trans. Nos falta seguramente pasos importantes, desafíos importantes que vienen a partir de esto, una gran corazonada que tenemos acerca de por dónde se puede rumbear a partir de esto, sin duda es, bueno, todo lo que viene vinculado a la inclusión de personas trans en las universidades, todo lo que hace a la promoción de un espacio inclusivo en el acompañamiento. Y después el otro dato que también nos queda como gran pendiente y eje de esta mesa, que justo Sasa había mencionado, que es el tema de repensar los saberes que constituyen a las altas casas de estudio universitarios, ¿no? Especialmente desde la perspectiva de género y diversidad tenemos un gran desafío, y es sobre todo la remoción de contenidos sexistas, de contenidos que estigmaticen, que generen tácitamente, explícitamente, la configuración de cuerpos sexuados de manera diferencial, de cuerpos patologizados, de cuerpos estigmatizados, y creo que con cuerpos me refiero a un enorme campo de batalla también que llevamos adelante desde los movimientos sociales, desde los movimientos feministas, desde los movimientos transfeministas en nuestro país y en el mundo, y que sin duda han dado pasos importantes para justamente pensar que estos contenidos con dirección sexista, con dirección patriarcal, tienen sin duda certezas que ser puestas en cuestión. Las certezas a partir de las militancias LGBT y puntualmente la irrupción dentro de esos saberes de los cuerpos trans, travestis, transexuales, transgénero, ha sido un campo de debate donde creo que uno de los grandes temas es que las certezas se han ido desarmando, y sobre todo ese es un punto también para poder destacar cuál es el valor de nuestros saberes, ¿no? Que recuperar el eje de la identidad, el eje de los cuerpos sexuados, realmente generan mucha, por lo menos el campo de certezas dentro de las ciencias, se pueden, en torno a estos temas, se pueden... Ahí, me silencié con la mano, ahí estaba. Lo que decía era que hay un espacio para poder recuperar justamente estos puntos a partir de las militancias y la irrupción de nuestros campos de batalla también, que tienen tanto que ver con la vida académica. Un dato para rescatar es que, digamos, son saberes, son debates, son cuestiones muy contextuales. Sin duda, uno de los últimos ejes así puestos en tensión a partir de estos cruces entre feminismos y transfeminismos es la perspectiva sexo-género, sobre todo aquella perspectiva que naturaliza el dato de la biología, la categoría de sexo como una categoría natural y justamente género como esa
especie de constructivismo social que se da a partir de la socialización y de los espacios culturales. Creo que, en un reduccionismo de esta perspectiva, un reduccionismo casi biologicista, que sin duda tiene una base en el determinismo biológico, bueno, creo que efectivamente pudimos llevar adelante algunos de los debates que ponen en cuestión ese lugar de los sentidos y que tanto tiene que ver con los sentidos comunes también, ¿no? Entonces, realmente no se tratan solo de sentidos académicos y universitarios, sino también de su correlato en los sentidos comunes. Y ahí creo que también en los últimos años, y ahí ya pudimos, como para quienes tenemos seguro cierta edad, pudimos ir viendo cómo como un gran espacio de debate se daba a partir de la lectura performática de los géneros y la categoría de los actos performativos para poder pensar y resituar estos temas, y que también muchas veces fueron criticados por dejar de lado la categoría del sexo, del cuerpo, digamos, como un efecto también de sentidos que tienen que ver con otras lecturas, una lectura del cuerpo histórico, una lectura del cuerpo en términos de decodificación contextual y sociológica, pero también del cuerpo en términos del cuerpo sentido, ¿no? De todo lo que la fenomenología en filosofía trae como también un habitarse en el cuerpo. Entonces creo que realmente en el periodo de militancias en el que nos hemos encontrado a partir también de lo que fue en nuestra historia reciente, las luchas sociales en torno a los temas trans, creo que efectivamente hemos vivido algunos de estos puntos, ¿no? Que es, por un lado, reconocer la perspectiva sexogenérica, después, por supuesto, esta reposición de la performatividad a partir de las teorías de Butler, pero sin duda hoy creo que nos encontramos nuevamente en nuevos desafíos que intentan teórica y concreta y materialmente recuperar la noción de cuerpo como un cuerpo con historia, con un cuerpo contextual, pero también con sentidos propios que fundamentan claramente algo de los debates actuales en torno a la identidad de género. El cuerpo ya como un espacio para habitarlo, por fuera de todos los pánicos morales que se dieron en torno a las identidades trans. Creo que este es uno de los grandes espacios de los desafíos que tenemos, ¿no? Hoy en nuestras militancias. Y creo que dentro de esos espacios, sin duda, el sistema educativo tiene que actualizarse, tiene que tener un correlato de estos debates a poder traerlo hoy, digamos, sobre todo en determinados posicionamientos. Yo creo que estos posicionamientos a veces tienen que ver con el juego intelectual de los argumentos, pero muchas veces tienen que ver con argumentaciones que esconden, digamos, un pánico moral, que reafirman la patologización, la estigmatización de las personas trans. El movimiento TERF en Latinoamérica es un movimiento que tiene una amplia difusión en determinados países y que realmente llegan a Argentina y llegan a nuestro país con enorme preocupación, porque efectivamente son espacios en donde se argumenta, por un lado, digamos, acerca de los derechos de las personas y por el otro lado acerca del no reconocimiento, ni siquiera del derecho a la identidad o de cómo cada uno puede vivir su identidad de género. Y el gran debate de fondo acerca de el eje de si estos constituyen o no parte de las agendas feministas. Creo que entonces el desafío es enorme, porque no se trata solo de pensar, sino también encontrarle los hilos políticos a nuestros debates, y Argentina tiene, sin duda, un paso importante y fundamental para poder mostrar en este contexto, y es que realmente a partir de las luchas sociales, a partir del cruce con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, nosotras las llamamos matriarcas, incluyendo a Diana Zacayán, a Luana Berkins, a todas las compañeras que crearon justamente esta tierra fértil de democracias y de conglomerados de feminismos y movimientos travestis trans. Creo que realmente ahí ese cruce se ha
ha crecido y hoy nos encuentra mejor posicionadas respecto a estos debates en torno a los movimientos TERF. Pero no hay que descuidar que el debate de fondo es un debate político, que es un debate acerca de los derechos y que realmente lo que necesitamos es no solamente avanzar en el reconocimiento de que nuestros cuerpos sean parte, digamos, de una democracia participativa, de instituciones participativas como la que estamos viviendo en este contexto social y político, donde efectivamente se tome en cuenta las condiciones de vida trans como lugares también de saberes, pero también de poder abordar el tema de la desigualdad estructural y de ese modo también poder avanzar con la reivindicación de derechos, la promoción de derechos. Grandes desafíos que estamos sin duda en un año particular viviendo y llevando adelante estos temas. Pero lo que decía era que, digamos, a pesar de que tenemos mucho para contar, mucho para celebrar en términos de recuperar una agenda social y política, en términos de agendas públicas, de políticas públicas, lo que sin duda es un gran desafío también es hacerlo en un contexto donde digamos, los sentidos sobre la participación de personas trans dentro del ámbito académico también hackea algo de los saberes hegemónicos, patriarcales, históricos, y creo que en eso necesitamos nuevamente volver a situarnos en aquellas grandes paradigmas, convicciones, axiomas del feminismo que tienen que ver con nuestras convicciones más profundas y es por qué estamos luchando y es justamente para romper esa desigualdad estructural. Bajo esos criterios quiero saludar a esta mesa tan productiva en estas luchas sociales, en estas luchas académicas, sobre todo porque ustedes son quienes defienden también no solamente un corpus teórico, sino también nuestras democracias y los modos en los que habitamos. Bueno, esto es una pequeña intervención para poder también abrir algunos debates, sobre todo en el recorrido más reciente de los debates feministas en torno al cuerpo y esta advertencia sobre el pánico moral del movimiento TERF en Argentina, llamándonos a una profunda reflexión no solamente de reconocimiento de los cuerpos trans, sino también de la promoción y la protección de nuestros cuerpos en torno a lo que es, digamos, el sistema heterosis patriarcal que todavía queda y falta mucho para poder avanzar en estas luchas. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muy feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias, Alba Rea, por tu intervención. Quiero que entre las distintas cuestiones señalaste un núcleo que es muy significativo para nosotros como universidades. En algún momento en otro conversatorio ya conversábamos con Dora Barrancos y Dora también señalaba esta idea de que nosotros como universidad hemos avanzado mucho en determinados dispositivos en función de una mayor igualdad y pensarlos en perspectiva de género y las diversidades, pero tenemos como gran tarea la revisión de las currículas y la revisión de los contenidos disciplinarios, porque si no, muchísimas veces tenemos una actitud, digamos, esquizofrénica, decía Dora, porque tenemos toda una serie de políticas de transversalización de la política de género institucionales y, sin embargo, los contenidos en las disciplinas siguen amparados en un paradigma, digamos, patriarcal, heterosis normativo. Le pediría a Esteban Paulón, que es director del Instituto de Políticas Públicas LGTBI y también un militante de larga trayectoria, que lo escuchamos atentamente. Gracias, María, gracias a la UNCI por la invitación y un saludo grande a los compañeros que están aquí en la mesa también, a Sasa, Dora y Alba. Me parece, bueno, por supuesto agradecer esta invitación que me parece sumamente interesante y pertinente porque nos plantea un diálogo entre dos movimientos que si tienen una característica en común o si pudiéramos identificar una característica en común es que son dos de los pocos movimientos globales que quedan en la actualidad, ¿no? Yo identifico a nivel internacional 4 o 5 movimientos que pueden considerarse globales, es decir, que las luchas que encarnan o que encarnamos, que llevamos adelante,
van a tener un impacto más allá de nuestras fronteras. El movimiento de la diversidad, la disidencia, sin duda es uno de ellos, en distintas condiciones, en algunos lugares luchando por el mero derecho a ser, a existir, a expresarnos, a ser visibles. El movimiento feminista, ¿no?, del cual hemos aprendido y seguimos aprendiendo, y que vemos cómo, a pesar de tener varias décadas de recorrida y de trayectoria encima, cómo se va revitalizando y cómo nos va llenando nuevamente de desafíos y energía, y lo estamos viendo en Argentina, sobre todo a partir de la marea verde hace 2 años, ni una menos, digo, un movimiento que nunca se fue, pero que vuelve con muchísima fuerza por todas las cuestiones que quedan pendientes. Después podríamos identificar quizá el movimiento ecologista, el movimiento verde, pero digo, el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad, la disidencia, son 2 de los movimientos globales, y me parece que es sumamente interesante poder generar este diálogo, porque tenemos muchos desafíos por delante. Nosotros quizá podemos tener, en algún sentido, no digo quienes estamos acá, pero tal vez a veces la gente de a pie, ¿no?, las personas tal vez que no están en el día a día del activismo y que tal vez perciben o viven determinadas realidades un poco desde afuera, con alguna distancia, pueden tener la percepción de que en Argentina está todo el trabajo hecho, ¿no? Ya tenemos leyes como el matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, la convicción de que más temprano que tarde el aborto va a ser ley, el cupo laboral travesti trans, ¿no? Digo, empezando en algunas provincias, en algunas ciudades, recientemente ahora en el Estado Nacional, incluso en una institución como la UNCI, que acaba de adherir, y felicitaciones por eso, y pareciera que el trabajo está hecho. Y mi referencia a ser, identificarnos y trabajar o militar o activar desde una perspectiva de un movimiento global es, primero, porque estos avances que hemos logrado y de los cuales estamos muy orgullosos, no están descontextualizados de una realidad global, que dista mucho de ser una realidad de todo el trabajo está hecho, de esa idea de que, bueno, ya están las leyes y ahora a gozarlas. Por supuesto, porque ninguna ley automáticamente transforma las condiciones profundas, sociales, culturales, que provocan o promueven la discriminación, el odio, la exclusión. Las leyes son herramientas muy valiosas, que llevan mucho tiempo, que nos cuestan y nos han costado luchas, vidas, años, pero que en definitiva cuando están ahí aprobadas no son otra cosa que herramientas para transformar la realidad. Pero también porque ningún derecho, por mucha ley que sea y por muy aprobada que esté la ley, es para siempre. Los derechos en democracia se defienden cotidianamente, se defienden en el ejercicio cada día, se defienden de los embates, siempre hay tensiones, siempre hay resistencias. Los derechos no nos han sido regalados, han sido conquistados. Entonces me parece que poder pensar un poco en perspectiva, que a 10 años de la ley de matrimonio igualitario, a 8 años de la ley de identidad de género, podamos identificar qué es lo que aún nos falta recorrer para que esa igualdad legal que ya obtuvimos se transforme en igualdad real, qué es lo que nos falta recorrer en los aprendizajes de lo que podamos aprender del movimiento feminista que en tantos años de trayectoria, qué es lo que podamos identificar y aprender de lo que está pasando regionalmente. Nosotros tenemos una experiencia, yo siempre digo cuando me preguntan a nivel regional cómo estamos, yo digo que Argentina y Uruguay son los 2 países con una institucionalidad igualitaria más firme, ¿no?, más consolidada, con más leyes. Uruguay ahí nos saca alguna ventaja con la legalización de la marihuana y con el aborto legal también, pero somos 2 países que hemos ido en paralelo en muchos derechos, y yo creo que Argentina se encamina también a alcanzar ese estándar de derechos que tiene Uruguay. Sin embargo, en Uruguay, ese país que vemos casi como un espejo desde Argentina, hace 2 años, 2018, se aprobó la Ley Integral Trans, una herramienta muy importante que yo creo que Argentina tiene que animarse a debatir y están las condiciones dadas para que se apruebe. Y sin embargo, hace 1 año hubo un plebiscito para derogar la Ley Integral Trans. O sea, en ese país, modelo de democracia, de estabilidad, de institucionalidad, donde la izquierda y la derecha más o menos algunos consensos comparten, ¿no?, y pareciera que la grieta no está tan presente, ingresa en la política el partido Cabildo Abierto, lo que llama, o algo del Cabildo, les encantan los cabildos,
Se mete con un plebiscito para derogar la ley integral trans, que obtuvo los votos necesarios para ser sometida a votación. O sea, no es que no pasó nada con eso. Después los votos no alcanzaron para derogarla, pero estuvo en debate. O sea, nuestros derechos, los derechos de nuestra comunidad, fueron plebiscitados, cuando sabemos que los derechos humanos, que los derechos de las comunidades no pueden ser plebiscitados. Y acá también, acá cerca, Bolivia, que veíamos un país con un proceso democrático ejemplar, un gobierno de izquierda, conducido por Evo Morales, donde la economía crecía, donde florecía todo, donde parecía que el proceso de inclusión y de integración no se detenía, viene un golpe de Estado y una de las primeras medidas que toma el gobierno de facto de Yanine Áñez es suspender los efectos de la ley de identidad de género. Curioso, ¿no? ¿Qué obsesión, con qué necesidad, qué pasaba con la ley de identidad de género? ¿Por qué era tan importante detener la aplicación de la ley de identidad de género? Entonces, estamos en un contexto donde, a pesar de que hemos avanzado en muchas materias y que vemos con enorme alegría, satisfacción y admiración el trabajo que se hace desde las universidades, desde los entes de gobierno, desde los movimientos feministas, desde el colectivo LGBT+, desde las disidencias, también vemos cómo en la región y a nivel global se recrudecen situaciones de violencia, discursos de odio que no siempre quedan en discursos, porque el discurso de odio en algún momento se transforma en un acto de odio, en una situación de odio concreta que pone en riesgo la integridad de nuestra comunidad. Vemos cómo ciertos discursos también cuestionan los derechos que se han conquistado. Aparece un discurso que plantea que ciertos derechos conquistados son privilegios, ¿no? Que pareciera que estos derechos por los que tanto hemos luchado serían privilegios y no derechos que hemos ganado después de años de exclusión, de discriminación, de vulneración, de silencio, de invisibilidad. Entonces, yo para terminar esta primera parte y por supuesto escucharla a Dora y después quedarnos atentos a las preguntas, me gustaría hacer una invitación a estrechar aún más el lazo de trabajo entre los distintos colectivos y movimientos, porque el desafío que tenemos por delante es muy grande. Nada está ganado para siempre, nada vino para quedarse, los derechos que conquistamos hay que defenderlos y hay que avanzar en todo lo que aún todavía hoy no avanzamos, porque también con todo esto conquistado quedarnos acá es una forma de retroceso. Yo sé que entre quienes estamos acá y seguramente quienes nos ven también hay un compromiso muy profundo y muy sincero con la educación sexual integral, con que eso llegue a cada rincón, con las luchas por los derechos pendientes, con las políticas públicas que transformen la realidad de las personas, con los movimientos sociales sosteniendo esas políticas públicas y pidiendo más, porque eso nos toca en los movimientos sociales, pedirle más al Estado, reconocer un esfuerzo, pero pedir aún más. Pero creo que tenemos que salir a ganar una mayoría social que no estoy tan seguro que esté tan consustanciada y tan compenetrada con nuestra causa. Sin educación sexual integral, sin plena vigencia de nuestros derechos, sin plena ciudadanía democrática para las mujeres, para las disidencias, para los feminismos, para el colectivo LGBTIQ y sin una mirada interseccional que permita ver también hacia el interior de cada uno de nuestros colectivos cómo es el impacto diferencial de las crisis, del odio, de la discriminación y de la exclusión, nos estamos quedando un poco a mitad de camino. Sé que el compromiso acá está, me parece relevante y muy saludable que podamos seguir encontrándonos y pensando esto, pero llevarlo a una acción concreta que nos permita, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar del distanciamiento y a pesar de esta nueva normalidad, entre comillas, seguir conquistando derechos que en definitiva no solo van a ser derechos para nosotras, nosotros y nosotres, sino que también seguramente inspirarán a muchísimos pueblos del mundo que quieren también un horizonte de igualdad. Muchas gracias. Gracias, Esteban, y gracias también por esta interpelación a seguir luchando desde los movimientos sociales, porque efectivamente, como señalás, digamos, la normativa de derechos humanos colisiona con la costumbre, es decir, lo que las normas de derechos humanos instalan es quiénes son sujetas, sujetos y sujetas de derechos legítimos en una comunidad, pero a diferencia quizás de
costumbre, la normativa de derechos humanos siempre instala un horizonte emancipatorio y está, digamos, colisionando con la costumbre, con lo cual estos retrocesos que vos señalabas es algo que están en el horizonte porque creemos que la costumbre suele, digamos, erosionar este contrato igualitario y emancipatorio de los derechos humanos. Le invitamos ahora a Dora Barrancos. Dora Barrancos es asesora presidencial, historiadora, militante feminista, directora de la Cátedra de Género y Sexualidades y, bueno, nuestra gran compañera en estas. Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Qué gusto enorme estar hoy aquí reunidos. Es muy bello este acontecimiento. Hacía tiempo que la cátedra estaba en deuda. Esta es una cátedra, tal como lo señala su propia definición. Tiene una apertura gigante y hemos tratado y abordado una muy, muy, muy diversa cantidad de tópicos, de cuestiones que, en fin, que tienen absoluta pertinencia con justamente lo que decía María, ¿no? Es decir, esto es, obviamente, su conato fundamental es la ampliación de derechos, de los derechos humanos, de todos los humanos, pero obviamente está atravesada por una urgencia en donde efectivamente se pondera absolutamente, se problematiza aquella dimensión fundamental de la vida tan escamoteada como es efectivamente, es una dimensión fundamental, las identificaciones sexosociales, en fin. Están tan escamoteadas que hasta sorprende, por un lado, no quiero con esto abrumar la idea de que, tal como decía Esteban y en general Alba y Sasa, no podemos decir que, bueno, el hecho de que la Argentina haya sido uno de los países de mayor movilización respecto de la articulación de lo jurídico, efectivamente podamos rendirnos a una situación de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Pro-establishment de lo que parece que está estabilizado. Entonces, todo lo contrario. Estamos en este momento con urgencias a propósito de esto que para mí se sitúa como un cambio de época y no dejo de pensar en el cambio de época que significa que Alba esté donde está, que Sasa esté donde está en este momento, que Esteban esté donde está. Lamentamos que no esté aquí con nosotros justamente Alejandra, porque ustedes habrán visto el color diferente que está tomando, nada menos que uno de los reductos así, ¿cómo diré?, medio inmarcesibles respecto de su cantera granítica con relación a dispositivos muy patriarcales y heterosis, como es obviamente el mundo de la comunicación, el mundo de los medios. En este momento tenemos la enorme emoción de ver a Alejandra, por ejemplo, en un gravitante espacio televisivo, y lo mismo ha ocurrido con la TV pública, que ha incorporado a compañeras trans en esa tarea que parecía totalmente velada, ¿no? Es decir, estas son las fórmulas que una sociedad que a veces avanza en un sentido notablemente jurídico, pero que tiene todavía mucha telaraña respecto de efectivamente avanzar en las cuestiones de la cotidianidad, de lo existencial de las personas. Entonces yo me voy a referir a dos cuestiones, y voy a tomar el guante que dejó de alguna manera Alba y Sasa respecto de la necesaria modificación curricular que nos debemos. María lo ha recordado, yo sostengo que tenemos una esquizofrenia, tenemos una adecuación, ley Micaela, etcétera, etcétera. Cada vez estamos más perfeccionados en materia de dispositivos, protocolos, etcétera, etcétera. Pero,
y ahí que la malla curricular resiste y resiste, ¿no? Y cuando yo me refiero a mallas curriculares voy a tomar dos ejemplos que son como incontestables. La poca y relativa mutación que ha tenido, por ejemplo, un área como la biología. Todavía la biología, y lo digo con todo respeto por la energúmena tarea que hay, sobre todo docente en la Universidad de Quilmes, ¿no? Que es además un área de gran especialización en este conocimiento y sus relaciones multidisciplinarias, Sin embargo, tengo la impresión de que todavía la biología tramita una especie, ¿cómo decir? Conjugada, me salía en portugués, una conjugación de lo que sería una información que tiene un cálculo de posibilidad normativa moral, ¿tá? Todavía hay un trámite sobre la normalización que significa la biología. Todavía se tramita como una suerte de, desde luego se ha corrido muchísimo, ¿no? Aquel espejo romántico iluminista por el cual ustedes saben que había una habilitación del pensamiento romántico, iluminista, etcétera, etcétera, por el cual el espejo fundamental en el que la sociedad debía verse era la norma moral natural, ese naturalismo de la norma, que venía a impregnar inclusive el sentido social. Esto es muy, muy interesante, porque se pensaba que, bueno, la alta catedral normativa que era la naturaleza, esa especie de convivencia con un ordenamiento, aún en personas que se alejaban, ¿no? Mucho de lo que podrían ser las conspicuas normas morales al uso, pero había como una especie de, como diré, de sumidero de la moral. Un sumidero de la moral era la norma biológica. Entonces, lo que quiero decir es que la biología, primero, está completamente colonizada por la cultura tratándose de nosotros. La propia biología en su estado biológico, pues, si ustedes deben saber que yo siempre repito lo mismo y ahora no va a ser diferente. Como la biología no sabe que se llama biología, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, entonces que ya está intervenida culturalmente. La otra cuestión es que la biología es completamente díscola a la normativa moral, completamente díscola. La naturaleza, en todo caso, no tiene ninguna idea del ordenamiento moral. Eso es un disparate, ¿no? Y hay una serie de trabajos muy bellos que deberían ser encarados justamente con un cierto supuesto de arranque para las biologías. Es decir, el supuesto de arranque es que no se le pueden dar normas a la vida. Diría un gran autor francés, Georges Canguilhem, que hace muchos años escribió un libro antes de que tuviéramos problematizaciones tan en orden a derechos y agitaciones, escribió un texto formidable que se llama Lo normal y lo patológico. Entonces ahí Canguilhem le pone la banderilla de que, bueno, no se le dictan normas a la vida no tiene esa capacidad normativa que viene de una externidad obviamente antropoconstruida. Entonces a mí me gustaría mucho que pudiera haber una diferenciación interna en las mallas curriculares, sobre todo lo biológico, que efectivamente hagan un lugar ancho a esta banda, ¿no? A este sentido de que, bueno, la naturaleza no tiene ningún dictato normativo, y que aún en consideraciones, ¿cómo diré? En consideraciones de naturaleza natural, la que no existe, pero supongamos, que hubiera un examen acerca de lo díscola que es la naturaleza, las manifestaciones inclusive más extraordinariamente desatinadas, ¿no? Hay enorme cantidad de ejemplos acerca de lo que podría ser relaciones, ¿no?, de congeniamiento del mismo sexo, apareamientos que hacen por ahí algunos animalitos del mismo sexo, etcétera, etcétera, y sobre todo las modificaciones que han debido hacer algunas especies. Yo nunca me voy a olvidar de ese texto de Stephen Jay Gould, gran texto, que recorre una serie de ejemplos sobre la naturaleza no normativa, la naturaleza esa que esgrimen en general los antiderechos. Ustedes saben que se ha puesto ahora notablemente de moda la renormación a propósito de la naturaleza natural.
Y entonces, por eso es tan importante desasistir de naturalezas naturandas los contenidos biológicos. Otro contenido, obviamente, donde la malla curricular todavía está pendiente, es desde luego en el amplísimo abanico de las ciencias sociales. Todavía en grado es más difícil conciliar aspectos generizados de algo con la formulación curricular. ¿Por qué? Estoy haciendo un trabajito, pero vamos a ver cómo sale. Pero vuelvo sobre aquella historia que ya sabemos de hace casi 30 años. Los estudios de género comenzaron por la periferia, después se fueron a las universidades. Pero no han conquistado el corazón de la vida universitaria, sino también cierta periferia de la vida universitaria. ¿Por qué? Porque tenemos materias optativas, porque tenemos una articulación de la malla curricular muy rígida, muy rígida. Entonces, el goce puede venir ¿con qué? Con la articulación de posgrado. Y es notable lo que ha ocurrido. En la articulación de posgrado, ahí sí. Yo tengo que felicitar la enorme mayoría. Calculé que el 35% de las universidades públicas hoy tienen alguna diplomatura, alguna especialización, maestrías hay pocas, hay solamente 3 universidades, y doctorados solo 2. Pero diplomaturas relacionadas con género, prácticamente hay un abastecimiento extraordinario. Fíjense ustedes la hiperactividad de post que hay con relación todavía a la menguada actividad interna en la malla de grado. Esto es una cuestión. Y cuando digo, bueno, tomé biología, pero pude haber tomado otra biología porque es muy, a ver, lo tomamos a biología y da como muchos escarmientos, ¿no? Es decir, pero del otro lado tomo historia, la relativa escasa variación todavía, a pesar de el enorme camino que se ha dado. La segunda cuestión, y dejo por ahí, o sea que necesitamos una reconversión de las mallas curriculares. La otra cuestión que es muy importante para mí es, bueno, cómo se transita efectivamente la ciudadanía desde el punto de vista del mercado laboral. El mercado laboral sigue siendo donde más se infringen, obviamente, los derechos de las mujeres y de las personas trans. Yo creo que ahí tiene que haber una gran actividad de política pública, en el sentido, y Alba, estoy segura que toma completamente esto, tenemos que arbitrar que el Estado haga mecanismos fiscales rápidamente. ¿Cuáles son mecanismos fiscales? Te grabo más, te grabo menos. Tomás más mujeres y personas trans, tenés menos. Y esto es así, no hay mucho que... Además hay otras cuestiones que estoy segura. Me parece que desaparecí, ¿no? A ver. No, toqué la pantalla y no, estoy ahí. Había decretado mi desahuciamiento, pero no, veo que estoy viva. Entonces, la otra cuestión es fundamental. Hace poco estuve en contacto con una querida gobernadora, no viene al caso, en fin, diciéndole cómo podían ampliar las políticas de género. Ustedes saben que ahora el propio presupuesto está generalizado, en gran medida. Pero hay mecanismos muy singulares que el Estado puede hacer. Licitación pública. Las licitaciones públicas son un mecanismo extraordinario de control que tiene el Estado. Bueno, el aplicante, la empresa aplicante que califica más si tiene en su perspectiva la incorporación de más mujeres y de personas trans. Es un elemento de calificación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se presentan en empresas. Bueno, califican más las que tienen una posibilidad. Estos son mecanismos relativamente prácticos y es la fórmula que tenemos para ampliar los derechos efectivos de las personas trans. Voy a terminar diciendo que por primera vez el CONICET tiene una persona trans en su cuadro de investigadores e investigadoras. Es la primera vez y me dio muchísima conmoción el año pasado cuando esta querida persona me comunicó. Y
yo venía muy, ¿cómo diré? Auditaba mucho a ver qué era lo que pasaba, auditaba, a ver cómo estábamos. Había sido un paso muy importante alguna vez el que había dado el CONICET, sobre todo en las cuestiones corrientes de ampliar, obviamente, la admisibilidad de las personas de género femenino era como, yo diría, se había constituido en un elemento bastante corriente. El asunto eran las personas trans, ¿no? Y recuerdo que había pasado una cosa muy, muy simpática unos años atrás, cuando era directora. El gerente de recursos humanos me vino a ver muy sabiendo que era una gran noticia para mí, que una pareja homosexual había adoptado un niño y que estaban pidiendo efectivamente el beneficio del apartamento. Y por supuesto que esas son noticias que a veces ni figuraron, ¿no? Pero les quiero decir que eso fue una medida práctica. De la misma manera que necesitamos otras medidas prácticas, la licencia de los varones cis tiene que ser acordada para los cuidados, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones que tiene que reflejar en algún momento seguramente la nueva ley de contrato de trabajo, que vendrá ley obviamente reformada para derechos, no para restringir prerrogativas como pensaba el gobierno que terminó en diciembre del año pasado. Entonces, para cerrar, digo, tenemos que hacer que las personas trans efectivamente tengan igualdad de oportunidades efectivas, pero no podemos simplemente quedarnos igualdad de oportunidades como una especie de legajo oral. No, necesitamos una articulación de política práctica, de política que se ejecute. Así que esto es lo que me parece que vamos a obtener. Hay también una dimensión fundamental para que las mujeres se incorporen más, que son las áreas de las tecnologías duras, donde no hay presencia femenina, tampoco hay presencia de personas trans. Esto es una cuestión que deberemos encarar para que haya un ensanchamiento efectivamente concreto del Estado de ciudadanía plena que garantiza el nuevo orden jurídico conquistado, sobre todo a partir del 2012. Bueno, y desde luego es siempre un síntoma extraordinario el hecho de que cada vez más encontremos, miren, a propósito de la ley Micaela, de este derrame que tenemos de la ley Micaela, me he encontrado, bueno, ahora hacemos todo telemáticamente, así que de lo que yo hablo del encuentro es un encuentro telemático, pero antes del COVID, que tuvimos oportunidades de transmitir la primera circunstancia de capacitación por la ley, no dejo de pensar lo maravilloso que fue, por ejemplo, el encuentro en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Donde una colega de SASA está trabajando y está muy articulada en ese trabajo, y además entonces le quiero decir que en ese punto estamos con mucha confianza, en este punto de compromiso, de convicción, en este cambio de época, que efectivamente tiene que coagular en estas otras manifestaciones respecto de los dos órdenes, ¿no? Malla curricular y un mercado laboral que efectivamente no se comporte más con la mano invisible. Ustedes saben que la mano invisible del mercado es el patriarcado. Esa es la mano invisible del mercado. Esa es su mano invisible. Entonces tenemos que desarticular, verla al rojo vivo, ¿no? Verla así, en su hueso expuesto. Entonces, recordarles finalmente que hay una serie, sí, además del famoso, el decreto 721, hay otras disposiciones en organismos públicos, y me gustaría decir y celebrar, ya que hablamos del Banco Central, que el Banco Central de la República Argentina acaba de consagrar una guía de lenguaje inclusivo para absolutamente toda su tramitación. No es poca señal, pero necesitamos, obviamente, una espesa coagulación de los derechos de todas, todos y todes. Bueno, no sé si comí mucho tiempo, ¿qué dice ahí? No, está perfecto, Dora.
Bueno, tenemos ahora, después de todas estas interpelaciones que Dora también resumió en relación a, digamos, cómo pensar la trama curricular, cómo pensar la política pública, cómo pensar el empuje de las organizaciones y movimientos sociales para tensar estas normativas avaladas por la costumbre que muchas veces implican elementos de retroceso en relación a los avances normativos. Dejamos abierto, a ver, vamos a ver vamos abierto nuestro conversatorio y vamos a ver qué preguntas y qué nos aparecen en el chat. Tengo una pregunta para saber si el cupo laboral trans también incluirá personas migrantes que viven en Argentina. Estamos hablando, a ver quién es de los participantes. Esta es por ahora la única inquietud que me aparece en el... Bien, entiendo que quizás se refiere al decreto respecto al ingreso de las personas trans en la Administración Pública Nacional. Ahí lo que tengo que decir es que depende en lo que se llama la situación migratoria de la persona trans. Por supuesto, ahí tiene textura esa respuesta, porque no es lo mismo si efectivamente la persona pudo llevar adelante, no sé, un tiempo para poder ya sea radicalizarse, hacerse ciudadane, constituirse, digamos, en tener todos los papeles para poder llevar adelante. Bueno, sin duda ese es un dato. Y el otro, que también creo que va muy, muy en cuenta y en torno a esta pregunta, porque hay dos obstáculos que involucra el desafío, digamos, más que... Sí, que de la implementación del cupo trans en la administración pública es principalmente el tema de lo que es la ley de empleo público. Por supuesto, el decreto, digamos, se sitúa en la ley de empleo público. La ley de empleo público es una ley vieja que tiene enormes dificultades. Una de ellas es esta, haber generado en su concepción una restricción a las personas migrantes, la otra con el eje en los antecedentes penales. Entonces, yo creo que el desafío miren cómo con el tema trans empezamos como a abordar los desafíos de nuestras democracias y sobre todo de los sistemas, digamos, dentro de las instituciones estatales. Una, te puedo decir, es esta, ¿no? El otro tiene que ver con el tema de los antecedentes penales. Y ahí, para agregar también un poco más de sal a la pregunta, uno de los puntos es que la gran mayoría de las personas trans atraviesan procesos judiciales justamente en base a la criminalización de las personas trans. O sea, esto viene claramente de una larga data, tanto códigos contravencionales, determinadas normativas que son validadas e incorporadas en una ley que es también la ley de información de reincidencia, ¿no? Esa ley de reincidencia tiene digamos, en su registro por mucho tiempo una doble criminalización, no solamente a las personas que tienen el proceso judicial, digamos, concluido, sino que además hay un registro que impide el acceso a derechos básicos, como por ejemplo el acceso al empleo. Y esa lista, digamos, ese sistema de nomencladores de reincidencia, termina generando un doble estándar y criminalizando al menos por 10 años a muchas personas que ya han concluido sus procesos penales. Con lo cual, gran parte de ese desafío también es modificar digamos, este tipo de normativas que generan la criminalización, no solo a las personas trans, sino a aquellas que ya tienen procesos penales concluidos, que no deberían por qué figurar en ninguna lista y que menos restringir derechos a partir de eso. Quisiera agregar un último tema más que tiene que ver con cómo todo el sistema de las instituciones administrativas también tienen que modificarse a partir de, digamos, la implementación del cupo trans. Ahí hay un dato importante y es que nuestro sistema de información continúa siendo binario.
Entonces el gran desafío también del cupo trans es dar pelea en torno a estas cuestiones. Migración, sistemas binarios de registros en el Estado y también el enorme punto sobre la criminalización de las personas trans a partir de normativa vetusta que no está actualizada y que realmente hay que ir llevando adelante una agenda actual de derecho. Entonces, a mí me parece muy bien cuando nos preguntan por los puntos supuestamente flacos de este desafío, pero para nada, es parte de nuestra agenda social y política, empezar a incorporar a personas trans en el empleo es un gran desafío social y cultural importante, no solo en la administración pública, sino también en todas nuestras instituciones. Yo creo que el desafío entonces es transversal y claro que hay restricciones, tiene que ver con cómo se concibió el Estado, cómo se concibieron las ciudadanías y vamos descubriendo y viendo cómo estos temas siguen obturando y generando restricciones de derecho y grandes desafíos para nuestras democracias populares, nuestras grandes democracias que tomen en cuenta nuestras ciudadanías travestis y trans. Bueno, gracias, Alba. Nos llegan también distintos saludos, nos están escuchando desde Madrid, así que nos llegan saludos desde Madrid. No sé si... María, quería agregar algo en relación a lo que decía Alba, sí. Que es un dato que no podemos soslayar. Hasta el año 2012 en Argentina, pocos meses antes de la aprobación de la ley de identidad de género, en algunas provincias todavía se criminalizaba y penalizaba en los códigos de faltas la transexualidad, el travestismo, con estas figuras, digo, ¿no? No lo digo en términos peyorativos, sino eran las figuras que estaban en los códigos de falta. La última provincia que derogó los artículos que penalizaban a la disidencia o a la diversidad sexual fue Formosa, pocas semanas antes de la aprobación de la ley de identidad de género, y en muchas provincias donde ya el cupo trans se ha estado implementando. Yo vivo en Rosario, que es la primera ciudad del país que efectivamente implementó una ordenanza que se votó en el 2006 y en el 2007 ya ingresaron las primeras 5 personas trans a la administración pública municipal, apareció este escollo, ¿no? Entonces, evidentemente estamos saliendo de un estado que penalizaba y criminalizaba a la disidencia o a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, de ese estado que aunque nos decían, bueno, no está vigente, nadie se fija, eso es letra muerta, no pasa nada, no era letra, era letra de persecución policial, de violencia, de detenciones arbitrarias, de ingresos y de registros que aún hoy siguen condicionando el ejercicio de ciertos derechos. Entonces, me parece que es importante, no sé cómo lo están trabajando ahí, Alba, el tema de la implementación concreta de cupo, pero en casi todas, en el caso de la experiencia nuestra en Santa Fe, que son 15 ciudades y la provincia con ley provincial de cupo, hubo que hacer la salvedad de que las causas penales o los registros penales que tuvieran que ver o estuvieran derivados de la identidad de género, porque en general la mayoría también de las anotaciones tenían que ver con ejercicio de trabajo sexual, detenciones por prostitución escandalosa, merodeo, etcétera, no son tomadas en cuenta a la hora de ordenar los ingresos, ¿no? Y otra cosita breve, que ahí dijiste de Madrid, aprovecho para mandar un saludo a Carmen García de Melo, que es la presidenta de COGAM, que es la comunidad gay de Madrid, gay, lésbico, bisexual, trans, que es la primer presidenta trans de esa organización, así que nos está viendo desde Madrid, así que un beso grande a ella. Y supongo que la pregunta el tema migrante tiene que ver con que Argentina, la ley de identidad de género argentina, es la primera en el mundo que, vía la reglamentación posterior a la aprobación de la ley, permite el acceso o el reconocimiento de la identidad para las personas que tienen ya su documento argentino. O sea, una persona trans extranjera que decida radicarse en Argentina accede a su reconocimiento de identidad en el documento nacional de identidad. Esto obviamente habilita el ejercicio del derecho del cupo, como todos los derechos civiles que son territoriales en nuestro país. A ver, quiero aclarar algo respecto de, hay una restricción, Esteban, en lo que es digamos, el desempeño sobre todo, a ver, lo voy a decir con prudencia,
para una tarea en el sistema público nacional se requiere no solo el documento, sino la nacionalización, ¿no? Entonces, esto hay que pensar que, bueno, por ejemplo, en el CONICET no se ingresa una beca, sí, todo lo que tiene que ver con una relación, ¿cómo diremos? Lo voy a decir así, no precaria, pero que tiene que ver, no se instituye como una situación de dependencia prolongada, sí. Pero para el ejercicio de la tarea de investigar, cuando se ingresa al CONICET, es necesario, bueno, obviamente hay excepciones, hay que tramitar la excepcionalidad, hay que tramitarla. Pero bueno, eso puede ser una situación, digo, limitante para las personas que, a pesar de que tienen todo en regla y están en nuestro país absolutamente legalizadas sus circunstancias, pero puede ser que haya una traba respecto del ingreso a la administración a propósito de esta restricción de la nacionalidad. Que bueno, a veces a mí me ha sorprendido mucho que no la pudiéramos mover. Es cierto, insisto, hay vía de excepción, pero existe. Porque, es decir, regímenes contractuales de cierta precariedad se permiten, pero no se permite una relación de dependencia estable, ¿no? Un ingreso a la planta permanente. Yo lo quiero aclarar por las dudas. Sí, bueno, nos acaba de llegar otra pregunta, un agradecimiento y una pregunta concreta que es: ¿consideran que la extensión del uso del lenguaje inclusivo en les adolescentes y jóvenes es un avance en términos de identidades genéricas? Y vinculado con esto, ¿cuál es su posición sobre la formalización de su uso en ámbitos educativos y estatales? Yo creo que sí, que es un avance en términos de identidades genéricas. Tiene que ver con un planteo de la desigualdad principalmente. Esos son espacios muy heteronormados, las instituciones escolares tienen toda una raigambre, digamos, de profunda exclusión. Hay un registro muy vivido por parte nuestro de la comunidad LGBT, más, digamos, sobre las violencias que hemos vivido dentro de los ámbitos educativos. El llamado, la presencia de una voz con lenguaje inclusivo también es una invitación a cortar con esas violencias, es una invitación a poder quizás acercarnos y encontrar alianzas, es una voz que puede romper muchas veces con la naturalización de determinados estereotipos y roles que se inculcan y que están presentes, tanto de manera curricular y muchas veces en esto que se llama el currículum oculto. Creo que efectivamente el lenguaje inclusivo en el uso de las escuelas, tanto de educación inicial, primaria, media, constituyen, digamos, a veces la oportunidad de poder encontrar alianzas frente a las violencias y además también en el reconocimiento de la textura de tantos... De un bagaje cultural tan naturalizado. Entonces yo creo que sí, que realmente es una oportunidad. A mí me costaba muchísimo, digamos, en lo personal, identificar en las escuelas, en los espacios que habitaba, quiénes eran nuestras aliadas y quiénes no, con quiénes podía hablar de las violencias que pasábamos y con quiénes no. El lenguaje inclusivo puede ser una hermosa herramienta de anclaje para esto. No sé si efectivamente la formalización en todos los usos no termina como aplanando el debate, pero me parece que efectivamente, digamos, sin duda su uso es necesario, sobre todo tomando como punto de partida la desigualdad cultural, la desigualdad curricular, la desigualdad estructural y las violencias que anexan a estas cuestiones. Sí, en ese sentido, y retomando las palabras de Alba, para mí también es un avance en términos de identidades genéricas, es también
digamos, un reconocimiento de la identidad de género, y para eso me voy a remitir al artículo 2 de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Que habla o define la identidad de género como una vivencia personal, la cual puede corresponderse o no con el sexo asignado al nacer, pero que en ningún caso esa vivencia personal es exclusivamente binaria, ¿no? Cuando el lenguaje todavía lo es. Y más aún, ¿no? Como mencionaba Alba, a mí me parece muy interesante. Yo prefiero no decirle lenguaje inclusivo, prefiero hablar del lenguaje. En ese sentido, a mí me parece que amplía las capacidades de los currícula y también permite nuevamente, ¿no? poner en tensión qué se enseña, cómo se lo enseña y por qué se lo enseña. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, quienes nos dedicamos quizás más al estudio del lenguaje, ¿no? Yo, mi expertise inicial es la lingüística, la literatura, las letras. Digo, desde el paradigma semiológico de Ferdinand de Saussure, la lengua evoluciona, según él, tanto sincrónica como diacrónicamente, y a ver, no hablamos igual que hace 100 años atrás, no hablamos ni siquiera igual que hace 50 años atrás, y eso también es una marca de que el lenguaje se modifica a partir de su uso, ¿no? Y que efectivamente hay una comunidad de hablantes y una comunidad lingüística que está cuestionándose los cánones de uso del lenguaje y de la emisión de discursos y de por qué se dice lo que se dice, ¿no? O de qué significados producimos y a costa de cuáles significantes. Que por otro lado creo que también entra en consonancia con las discusiones que en el ámbito de la literatura, ¿no? Y vuelvo, esto es más por ahí mi expertise, se dan en torno de la producción del canon, ¿no? de los cánones de la literatura occidental, desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Porque también este es un debate y es algo que se puede abrir a la pregunta, ¿no? De cuáles son las literaturas socialmente valoradas y cuáles no, y de qué manera ingresa, ¿no? la enseñanza de la literatura a las aulas y desde qué perspectiva se la enseña, ¿no? Porque, no sé, por citar un ejemplo muy simple, el Martín Fierro es una obra clásica de nuestra literatura, y sin embargo allí, digo, una obra clásica y que además se la considera una Dalí de la conformación de la identidad nacional, pero sin embargo allí hay escenas de violencia de género, hay una escena donde el Martín Fierro se burla de un cuerpo gordo, en el célebre va cayendo gente al baile, ¿no? Y que también es una decisión pensar qué se enseña y cómo se lo enseña, y en este sentido creo que, bueno, no voy a decir nada nuevo cuando exprese que el lenguaje construye identidad, ¿no? Pensar en un lenguaje por fuera del binario es también, al mismo tiempo que deconstruir las identidades o los paradigmas y las epistemologías heterosis patriarcales. Así que en ese sentido sí, yo creo que bueno, que el lenguaje inclusivo, volviendo a la pregunta, es un avance en términos de identidades genéricas, y bueno, a la pregunta subsiguiente de cuál es la posición sobre la formalización de su uso en ámbitos educativos y estatales, decir, por un lado, que sí, por supuesto, completamente de acuerdo con la formalización de su uso, aunque también, por otro lado, no puedo dejar de desconocer lo siguiente, es... si bien celebro, ¿no? toda manifestación proclive a garantizar
mayor derecho para la sociedad civil en su conjunto al mismo tiempo, bueno, me pregunto, ¿no? Que, bueno, evidentemente hay un espacio, ¿no?, de transición entre los cambios reales y los cambios formales. Yo siempre creo que los cambios reales van antes, o suceden antes que los cambios formales. Este aquí que hablar en lenguaje no binario o no sexista ocurrió mucho antes de que las instituciones formalizaran efectivamente su uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, por un lado, sí, por supuesto, celebro, acompaño y estoy súper de acuerdo en que este tipo de formalización coadyuva y acompaña a una sociedad civil con una mayor pluralidad de derechos. Y por otro lado esto, ¿no? Recalcar que antes de la formalización la lucha y la utilización del lenguaje no binario o no sexista ya se estaba dando en la comunidad de hablantes. Creo que la formalización es simplemente dar cuenta de ese cambio que ya empezó a operar en la sociedad civil, a tal punto de que, bueno, instituciones como las normativas o las normalizadoras del lenguaje más rancias y tradicionales se han visto interpeladas por esto, por supuesto que interpeladas negativamente, ¿no? Lo cual también puede ser una linda pregunta para seguir pensando, ¿por qué las instituciones que al mismo tiempo sostienen que la lengua evoluciona en su uso son las que actualmente presentan tanta reticencia cuando se habla de desexualizar el lenguaje? Así que bueno, eso era lo que tenía para decir, que sí, que el lenguaje inclusivo creo que es un avance en materia de identidad de género, de reconocimiento de la pluralidad identitaria que existe en la vida humana, y por otro lado que acompaño la formalización del uso en las instituciones, pero con la conciencia de que esa formalización es el corolario de una utilización previa en la comunidad de hablantes. Gracias, Sasa. Sí, efectivamente, digamos, toda conquista es resultado de la lucha, resultado de... María, yo, solo para agregar brevemente, que me pasó en una reunión con supervisores y directores de escuela, y mi respuesta cuando me preguntaron por el lenguaje inclusivo fue: no se pierdan la oportunidad de comunicarse con sus alumnos. Si ellos están hablando el lenguaje inclusivo, ustedes traten de entenderles, porque si no van a ir quedándose afuera, y esa comunicación interrumpe el acto educativo. Así que me parece que no hay, más allá de la formalización, es algo que está ocurriendo en la realidad y hay que aprovechar y adecuarse. A mí me gustaría agregar que es instituyente, en el viejo sentido castoriano, de Castoriadi. Algo instituyente es algo que remueve, ¿no? Que le da... y en fin, a veces me parece hasta paradójico que algunas voces por ahí dicen que bueno, que no es lo más interesante porque es inventado. Bueno, es lo que hemos estado haciendo los seres humanos a lo largo de los tiempos. Hemos estado inventando el lenguaje. Por lo tanto, parece un oxímoron. Bueno, eso quería agregar. Y es muy instituyente. Bueno, por ahí seguirá, cuando sea instituido vamos a modificarlo. Por ahora es instituyente y esa es su gracia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dora. Hemos llegado ya a las 5:30 de la tarde, no tenemos más preguntas. Creo que nos quedamos con una enorme cantidad de desafíos que han sido propuestos por cada uno de los participantes en esta conversación. Uno de ellos es el pensar el lenguaje inclusivo como instituyente, y que a nosotros eso como universidades nos interpela de manera clara. Entonces quería, bueno, agradecerles a todos los participantes. Vamos terminando esta conversación de hoy y por supuesto nos seguiremos viendo en muchas otras
próximas conversaciones, porque creo que esto es un largo diálogo e intercambio del cual esta, digamos, experiencia de hoy y esta convocatoria de hoy es solo una reunión más, un espacio más, un punto del camino más. Entonces, buenas tardes. A ustedes, aplaudimos a los panelistas y hasta la próxima. Chao, buenas tardes, muchas gracias.